Diego estaba radiante. El sol brillaba intensamente sobre el resort de lujo en la costa de México, reflejándose en las aguas cristalinas de la piscina, como si el propio cielo hubiera decidido bañarse allí. Corría de un lado para otro, explorando cada rincón del lugar, mientras su madre, Mariana, intentaba seguirle el ritmo, aunque su sonrisa ocultaba un leve toque de cansancio. «Mira, mamá», exclamó Diego, señalando a un grupo de niños que jugaban a la pelota en el área de la piscina. «¿Puedo jugar con ellos?». Mariana dudó, observando al niño con una mirada protectora. «Creo que deberías preguntar primero, querido, pero no olvides hidratarte y no alejarte demasiado». «Lo prometo, mamá», respondió Diego, ya corriendo hacia el grupo. Mariana sonrió, pero el peso de las responsabilidades aún pesaba sobre sus hombros. Recordaba las largas horas de trabajo y el esfuerzo por brindar ese verano especial a su hijo. Mientras Diego se divertía, se permitió un momento de reflexión a la orilla de la piscina, observando la sonrisa radiante de su hijo y deseando que nunca supiera de las preocupaciones que la rodeaban. Mientras tanto, Diego estaba en su elemento. Se unió al grupo de niños, jugando y riendo, hasta que su mirada fue atraída por un hombre solitario sentado en una tumbona, a la sombra de una palmera. El hombre, don Alejandro, tenía cabellos blancos y una expresión que mezclaba cansancio y melancolía. Parecía distante del mundo que lo rodeaba, como si estuviera atrapado en recuerdos que solo él podía acceder. Impulsado por la curiosidad, Diego se alejó del juego y caminó hacia el hombre. «Hola, me llamo Diego, ¿no quieres jugar con nosotros?». La voz del niño estaba llena de energía, una ola de vitalidad que contrastaba con la tristeza que emanaba de don Alejandro. El anciano miró a Diego, sorprendido por la aproximación directa. «Hola, Diego, soy don Alejandro. ¿Jugar, dices? Ya no soy tan bueno en eso como tú». «Pero eso no importa. ¿Qué te gusta hacer?», preguntó Diego, sentándose en el borde de la tumbona. «Ah, a mí. Me gusta observar a las personas, ver su alegría, pero también disfruto de la soledad a veces», respondió don Alejandro, forzando una sonrisa. Diego inclinó la cabeza curioso. «La soledad no parece divertida. ¿No tienes amigos?». «Amigos son un recuerdo distante para mí», confesó don Alejandro, su mirada perdiéndose en algún punto del horizonte. «De hecho, solía tener un amigo muy especial, pero la vida tiene sus giros». «¿Puedes contarme sobre él?», preguntó Diego, sintiendo que había algo más profundo en la historia del hombre. Don Alejandro dudó, pero la sinceridad en los ojos del niño lo incentivó. Era un chico llamado Eduardo. Éramos inseparables en nuestra juventud. Nos reíamos, soñábamos juntos, hasta que la vida decidió separarnos. Diego estaba prestando atención, absorbiendo cada palabra. «¿Lo extrañas?». «Sí, más de lo que puedo expresar», respondió don Alejandro, su tono de voz cargado de emoción. «Pero el pasado es un lugar complicado». Mientras conversaban, Diego notó algo peculiar. Observó la marca de nacimiento en el brazo de don Alejandro, una mancha oscura en forma de estrella. De repente, un destello de memoria lo golpeó. Recordó una conversación con su padre, Eduardo, en la que mencionó tener una marca similar. «Oye, don Alejandro, tienes una marca igual a la de mi papá. Mi papá se llamaba Eduardo». La expresión de don Alejandro cambió instantáneamente. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par en reconocimiento. «Eduardo, ¿eres su hijo?». La emoción en la voz del hombre era palpable, una ola de recuerdos y sentimientos que había enterrado hace mucho tiempo. «Sí». «¿Lo conociste?». Diego apenas podía contener la emoción al ver la reacción del hombre. Para él, aquella simple pregunta podría ser el inicio de una nueva historia, una jornada que los conectaría de maneras que aún no comprendía.
Don Alejandro se quedó paralizado al escuchar el nombre del padre de Diego, Eduardo. Su cuerpo, que antes estaba relajado junto a la piscina, ahora parecía pesado, como si toneladas de recuerdos hubieran caído sobre sus hombros. La mirada melancólica que solía portar ahora estaba nublada por una oleada de emociones: amor, dolor, añoranza. Recordó momentos que había enterrado en el fondo de su memoria como un tesoro olvidado. Diego, al notar el cambio repentino en el semblante del anciano, se inclinó un poco más cerca. «Señor Alejandro, ¿está bien?», preguntó Diego, con la inocencia que solo un niño de 10 años podría tener. «Sí, chico, solo sorprendido. Tu padre, Eduardo, era un amigo muy querido para mí», respondió don Alejandro, con la voz temblorosa, casi como un susurro. Miró al cielo azul, como si las nubes pudieran traer de vuelta los recuerdos que tanto deseaba recordar. Éramos inseparables en la juventud. Diego, curioso, lo ayudó a recuperar las memorias. «¿Qué pasó entre ustedes? ¿Por qué ya no hablan?». La pregunta de Diego hizo que don Alejandro sintiera un nudo en la garganta. «Ah, Diego, la vida está llena de caminos inesperados. A veces tomamos decisiones que nos alejan de las personas que amamos». Respiró hondo y con una mirada distante comenzó a contar. «Hubo un tiempo en que éramos felices. Llegamos a soñar juntos, a hacer planes. Pero un malentendido nos separó». «¿Malentendido? Pero aún te importa, ¿no?», insistió Diego, sus ojos brillando con la inocencia de la juventud. «Me importa, sí, mucho», respondió don Alejandro, la emoción transparentándose en su voz. «Pero hay cosas que no tienen vuelta. Yo no supe lidiar con el dolor, y cuando supe que él se había ido, mi corazón se rompió junto». Diego, sintiendo la tristeza que envolvía al anciano, decidió que necesitaba hacer algo. «Deberías hablar con mi papá. Siempre dice que la vida es demasiado corta para guardar rencores». El niño hizo una pausa, recordando la conversación que tuvo con su madre sobre aprovechar cada momento. «Quizás, si hablan, todo mejore». Don Alejandro sonrió levemente, admirando la sabiduría inocente de Diego. «Eres muy sabio para tu edad, pero las cosas son complicadas. A veces las palabras no son suficientes para curar las heridas. Pero no puedes dejar que eso te impida intentar. Te sientes mal por él, ¿no?», insistió Diego, la determinación evidente en su voz. «Sí, Diego», respondió, ahora con la mirada fija en el agua de la piscina, donde el reflejo del sol parecía danzar. «Siento mucho, cargo con esta culpa todos los días». Los dos se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Entonces, como un destello de inspiración, Diego tuvo una idea. «¿Y si me cuentas más sobre él? Así, cuando lo encuentres, podrás hablar sobre las cosas buenas también. ¿Recuerdas los sueños que tuvieron?». Don Alejandro miró al niño, las palabras de Diego resonando en su mente. Se acordó de los días soleados en los que él y Eduardo soñaban juntos. «Queríamos viajar por el mundo, ver todos los lugares increíbles. Yo quería construir una casa en la playa, donde pudiéramos vivir y ser felices. Era un sueño, Diego». Diego sonrió, imaginando la escena. «Eso sería increíble. Sabías que aún puedes hacerlo, ¿verdad? Y tal vez, si tú y mi papá se encuentran, puedan empezar de nuevo». Las palabras del niño tocaron el corazón de don Alejandro. Una pequeña llama de esperanza comenzó a brillar dentro de él. «Quizás tengas razón, Diego. Quizás necesite enfrentar mi pasado. Para eso necesito saber más sobre Eduardo. Quiero entender lo que realmente sucedió». «Vamos a descubrirlo juntos», exclamó Diego, con un brillo en los ojos. «No estás solo. Yo estoy aquí, y mi mamá también». Don Alejandro sintió una ola de gratitud. La presencia del niño trajo un soplo de vida a su soledad.
Gracias, Diego. No imaginas cuánto significa esto para mí. Y así, en aquella tarde soleada, entre charlas y recuerdos, comenzó a formarse una nueva jornada. Don Alejandro y Diego estaban a punto de embarcarse en una búsqueda no solo de respuestas, sino de reconciliación y amor, uniendo sus historias de maneras que jamás imaginaron. Diego y don Alejandro empezaron a pasar mucho más tiempo juntos, explorando la vibrante ciudad que se desplegaba alrededor del resort. Las tardes se llenaban de risas y relatos mientras caminaban por las coloridas calles repletas de música y arte. Diego se había convertido en un rayo de sol en la vida solitaria de don Alejandro, quien no sentía la alegría de tener a alguien con quien compartir sus pensamientos y memorias desde hacía años. Cierta tarde, mientras caminaban por la plaza principal, Diego observó a los bailarines presentándose en una pequeña área rodeada de árboles. Se volvió hacia don Alejandro, sus ojos brillando de entusiasmo. «Mira, don Alejandro, vamos a bailar también». La energía del niño era contagiosa, y don Alejandro no pudo resistir. Con una sonrisa dudosa respondió: «Creo que hace mucho tiempo que no bailo, Diego, pero vamos, solo por ti». Se unieron a la multitud, y mientras la música resonaba a su alrededor, don Alejandro se dejó llevar por la alegría del momento. Los pasos torpes de Diego se mezclaban con los movimientos más suaves y elegantes del anciano, y la conexión entre ellos se fortalecía aún más. «¡Eres un gran bailarín!», exclamó Diego riendo. «Debes haber bailado mucho en tu juventud». «Ah, sí, bailaba mucho», don Alejandro respondió, sus ojos perdiéndose en recuerdos. Era una época en la que todo parecía más simple. Bailaba con Eduardo. Él tenía una forma especial de hacerme sonreír. La mención del nombre de Eduardo hizo que el corazón de Diego se acelerara. «¿Tú y mi papá bailaban juntos? Eso es increíble». Estaba fascinado con la idea de su padre siendo tan joven y lleno de vida. La amistad entre ellos continuó floreciendo, pero Mariana, la madre de Diego, comenzó a notar la profundidad de esta relación. Una noche, mientras Diego le contaba sobre sus aventuras con don Alejandro, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. «Diego, ¿estás seguro de que este hombre es realmente quien piensas que es?», preguntó, su tono de voz cargado de aprensión. «Es mucho mayor y solitario». «Mamá, él no es un extraño, es mi amigo», protestó Diego, un poco ofendido. «Me contó sobre su juventud, sobre cómo él y mi papá eran amigos. Él tiene un buen corazón». «Lo sé, querido, pero eres muy joven y no entiendes completamente lo que está sucediendo. Necesito saber más sobre él», respondió Mariana, decidida. Esa noche decidió investigar la vida de don Alejandro, buscando entender mejor al hombre que se había vuelto tan importante para su hijo. En los días que siguieron, Mariana habló con algunos empleados del resort. Le informaron sobre la fortuna de don Alejandro y la soledad que lo acompañaba. Uno de los empleados, un mesero que había trabajado para él durante años, comentó: «Es un hombre generoso, pero vive rodeado de sombras. Lo que sucedió en su pasado aún lo atormenta». Determinada a proteger a Diego, Mariana decidió confrontar a don Alejandro. Cierta mañana, mientras Diego estaba fuera, ella se dirigió a la mansión de él. Al entrar, fue recibida por un profundo silencio, interrumpido solo por el suave sonido del viento pasando por las ventanas abiertas. Lo encontró sentado en un viejo sofá, mirando una foto de Eduardo en un marco. «Don Alejandro», comenzó, con voz firme pero respetuosa, «necesitamos hablar». Él miró hacia arriba sorprendido. «Mariana, tú, ¿qué te trae aquí?». No esperaba una visita de ella, especialmente porque había notado la vacilación de ella respecto a su amistad. «Estoy preocupada por Diego y por ti», respondió ella cruzando los brazos. «Él habla mucho de ti,
Pero siento que hay algo más en tu historia que no le has contado. Don Alejandro suspiró, su expresión cambiando de sorpresa a tristeza. No quería que él supiera de las heridas del pasado. Eso no es algo que un niño deba cargar. Pero Diego te necesita, don Alejandro. Le importas, insistió Mariana, suavizando su voz. Y yo también quiero entender, ¿qué sucedió entre tú y Eduardo? La pregunta flotó en el aire, y don Alejandro, en un momento de vulnerabilidad, comenzó a abrirse sobre su pasado. Diego estaba en su habitación, la suave luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. El diario de su padre, Eduardo, reposaba en sus manos, con la cubierta envejecida y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo había encontrado escondido en una caja en el armario de Mariana, su madre, y ahora estaba a punto de abrir un capítulo que podría cambiarlo todo. El niño sentía una mezcla de ansiedad y expectativa. La curiosidad lo consumía. Con un leve toque abrió el diario y comenzó a leer. Las letras eran pequeñas, pero la caligrafía era hermosa, llena de vida. Las primeras páginas hablaban sobre momentos simples, como un viaje de verano a la playa, pero pronto comenzaron a aparecer referencias a don Alejandro. Diego frunció el ceño al leer las palabras que describían una relación profunda, una amistad que parecía haberse transformado en algo más. ¿Quién es don Alejandro para papá?, murmuró Diego, su corazón latiendo más rápido. Continuó leyendo, absorbiendo cada palabra. El diario estaba repleto de sentimientos y recuerdos que parecían saltar de las páginas. Eduardo hablaba sobre las esperanzas y los sueños que compartía con el viejo millonario, pero también mencionaba un dolor que crecía entre ellos. ¿Por qué se alejó?, se cuestionó Diego a sí mismo, casi en voz alta. La historia de amor y amistad entre los dos hombres estaba llena de promesas incumplidas y malentendidos. Sintió un apretón en el pecho mientras leía sobre la última vez que Eduardo había encontrado a don Alejandro, una despedida marcada por la tristeza y el arrepentimiento. Diego decidió que necesitaba compartir sus descubrimientos con don Alejandro. Recordó la mirada melancólica del anciano y cómo se había abierto a él. Con el diario en mano, el niño corrió hacia la mansión de don Alejandro, decidido a revelar al anciano lo que había descubierto. Al llegar, golpeó la puerta con entusiasmo. Tras unos instantes, don Alejandro apareció, sus ojos cansados iluminándose al ver a Diego. ¿Viniste a visitarme, chico?, preguntó don Alejandro con una sonrisa amable, aunque Diego pudo notar la sombra de tristeza en su expresión. Sí, don Alejandro, encontré algo que quiero mostrarle. Diego levantó el diario, su voz temblando de emoción. Es de mi padre, escribió sobre usted. La expresión de don Alejandro cambió de inmediato. Miró el diario como si estuviera enfrentándose a un fantasma del pasado. ¿Qué escribió, Diego? Su voz era un susurro, lleno de emoción contenida. Escribió sobre ustedes, sobre la amistad que tenían y sobre cómo usted fue importante para él. Diego explicó, abriendo el diario en la página que había leído. Habla de momentos felices, pero también de cómo las cosas se volvieron difíciles entre ustedes. Don Alejandro dudó, sus ojos brillando con lágrimas. Ah, Eduardo, nunca quise que las cosas terminaran así. Tomó el diario de las manos de Diego y comenzó a leer en voz alta, sus palabras temblando con emoción. Él aún se acordaba de mí. Sí, le importaba mucho. Estaba triste por no haberle hablado antes de todo, dijo Diego, sus palabras cargadas de comprensión. Creo que usted necesita saberlo. Nunca dejó de amarlo. Las lágrimas corrían por el rostro de don Alejandro mientras escaneaba las palabras de su antiguo amor. Me alejé, no creyendo que aún había esperanza,
Ahora veo que debería haber luchado por nosotros. Podemos hacer algo, don Alejandro. Usted y yo podemos encontrar una manera de arreglar esto, exclamó Diego, su determinación desbordante. Debe haber una forma de honrar lo que su padre sentía por usted. Don Alejandro miró a Diego, y por primera vez en muchos años, una sonrisa sincera se formó en sus labios. Quizás tienes razón, chico. Tal vez esta sea la primera vez que siento que puedo permitirme soñar de nuevo. Vamos juntos entonces. Descubramos cómo hacerlo. Diego sonrió, sintiendo que había encontrado un propósito en medio del dolor. Allí, en ese momento, entre las páginas del diario y los recuerdos compartidos, ambos se dieron cuenta de que la reconciliación con el pasado era el primer paso hacia un futuro más brillante. La brisa cálida del verano acariciaba la ciudad mientras Diego y don Alejandro se divertían juntos, sumergidos en un mundo de risas y relatos compartidos. La amistad entre el niño y el anciano crecía cada día, iluminando la vida solitaria de don Alejandro, quien se convertía en un abuelo para Diego, aunque no por la sangre. Sin embargo, la conexión entre ellos también despertaba preocupaciones en Mariana, la madre de Diego. Mariana observaba desde lejos, su corazón dividido entre la alegría que veía en el rostro de su hijo y la inquietud que sentía hacia el misterioso don Alejandro. Una tarde, decidida a entender mejor esa amistad, se acercó a la piscina donde Diego y el viejo millonario estaban riendo y contando historias sobre aventuras pasadas. Mariana respiró hondo y con firmeza se dirigió a don Alejandro. Don Alejandro, comenzó, su voz firme, pero con un toque de nerviosismo. ¿Puedo hablar con usted un momento? Don Alejandro, sorprendido, interrumpió su conversación con Diego. Asintió y se levantó, siguiendo a Mariana a un rincón más reservado del jardín. Diego, percibiendo la tensión en el aire, se quedó parado, su sonrisa desvaneciéndose mientras observaba la escena. «Estoy preocupada por mi hijo», dijo Mariana, cruzando los brazos. «La amistad entre ustedes es inesperada. No quiero que él se lastime». «¿Lastimarse?», preguntó don Alejandro, su expresión confusa. «Diego es una luz en mi vida. Estar a su lado me hace recordar lo que he perdido». «¿Y qué ha perdido?», indagó Mariana, su voz ahora más suave. «No puede simplemente acercarse a él sin pensar en las consecuencias». «Sé que mi vida está marcada por sombras, pero Diego no es una sombra. Él es puro e inocente», respondió don Alejandro, sus ojos brillando con emoción. «No quiero que él sienta el peso de mi pasado, pero al mismo tiempo él me inspira a enfrentar eso». Mariana dudó. «¿Y qué tiene que enfrentar, don Alejandro? ¿Qué pasó con Eduardo? ¿Qué hizo usted?». La mención del nombre de Eduardo hizo que el viejo millonario temblara. Cerró los ojos, sus recuerdos llevándolo a un lugar profundo y doloroso. «Me alejé. Fui un cobarde, Mariana. El peso de la culpa es insoportable. No sé si puedo». «Necesita enfrentar eso», insistió Mariana, su voz ahora más firme. «No solo por usted, sino por Diego. Él merece saber la verdad». Don Alejandro miró a Mariana y por primera vez vio no solo una madre protectora, sino a una mujer que también cargaba sus propias heridas. «Tienes razón», admitió con la voz temblando. «Pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué puedo decirle?». «Comience por la verdad. Diga cómo se siente. Cuéntale lo que pasó con su padre. No deje que el miedo lo impida abrirse», aconsejó Mariana. Cuando Mariana regresó al lado de la piscina, Diego notó que su madre estaba preocupada. Se acercó, su inocencia brillando. «Mamá, ¿qué pasó? Estabas hablando con don Alejandro». Mariana sonrió, pero no del todo. «Solo estábamos discutiendo. Cosas importantes. ¿Qué estabas haciendo?». «Estaba escuchando una historia sobre cuando don Alejandro viajaba por el mundo. Ha estado en lugares increíbles»,
respondió Diego, su entusiasmo inquebrantable. Mariana miró a don Alejandro, quien ahora se acercaba. Tenía una nueva determinación en su mirada, como si se estuviera preparando para enfrentar un desafío que ya no podía evitar. El viejo millonario se agachó hasta la altura de Diego, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. «Diego», comenzó, con la voz cargada de emoción. «Hay algunas cosas que necesito contarte, cosas que mereces saber, sobre tu padre y sobre lo que pasó entre nosotros». Diego miró a los ojos de don Alejandro, dándose cuenta de la gravedad del momento. «Puedes contarme todo, don Alejandro. Quiero saber». Mariana se apartó un poco, dándole espacio a los dos hombres para que compartieran su vínculo. Era el comienzo de una conversación que cambiaría todo, un paso hacia la sanación, la reconciliación y la comprensión. Y en el fondo de su corazón sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso para curar las heridas que el pasado había dejado. Diego miraba por la ventana del coche mientras su madre, Mariana, conducía por las vibrantes calles de la ciudad. El sol brillaba intensamente, reflejándose en las fachadas coloridas de las casas y en las tiendas locales. Sin embargo, la emoción de la aventura no lograba disipar la preocupación que pesaba sobre Mariana. Ella había notado el creciente vínculo entre Diego y don Alejandro, y eso la dejaba inquieta. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Diego?», preguntó Mariana, rompiendo el silencio mientras estacionaba frente a un café. «Sí, mamá. Necesitamos entender qué pasó con papá. Don Alejandro puede ayudarnos», respondió Diego, con un brillo decidido en los ojos. Mariana suspiró, dudando. Sabía que el pasado era complicado, pero el deseo de su hijo de conectarse con don Alejandro la conmovía. Después de un rápido bocadillo, se dirigieron a la primera parada, la antigua escuela de Eduardo, donde él había estudiado. Mariana observaba a Diego con una mezcla de orgullo y aprensión mientras él corría hacia la entrada, en busca de respuestas. «Vamos a preguntarle al director si recuerda algo sobre tu padre», sugirió Diego, ya con la mirada curiosa. Al entrar en la oficina del director, la atmósfera era pesada con la nostalgia de un tiempo que había pasado. El director, un hombre mayor con cabello canoso y una expresión amable, miró a Diego con una mezcla de curiosidad y tristeza. «¿Eduardo, dices? Un chico tan prometedor. Tenía un talento especial para la música», dijo el director con la voz entrecortada. «¿Sabes qué pasó con él? ¿Por qué nunca más volvió?», preguntó Diego, la voz temblando de expectativa. Mariana se quedó al lado, observando la interacción con el corazón apretado. «Desafortunadamente, no conozco los detalles, pero hubo un malentendido con un amigo cercano. Su amistad nunca volvió a ser la misma después de eso», explicó el director, desviando la mirada, como si el recuerdo fuera doloroso. Diego, dándose cuenta de la fragilidad de la situación, decidió cambiar de tema. «¿El señor todavía tiene algo de papá? ¿Alguna foto o recuerdo?». El director dudó. Luego se levantó y fue a un armario, sacando una caja polvorienta. «Esto es todo lo que quedó», dijo, abriendo la caja con cuidado. Dentro había algunas fotos de Eduardo en eventos escolares, sonriendo y rodeado de amigos. Diego tomó una de las fotos y se quedó mirando fijamente el rostro de su padre. «Él era tan feliz», murmuró. «Sí, lo era», dijo el director mirando a Mariana, «pero la vida a veces toma caminos inesperados. La amistad de Eduardo y don Alejandro fue una de ellas. Eran inseparables, pero algo los separó». Después de algunas palabras de despedida, salieron de la escuela y decidieron visitar un antiguo bar donde Eduardo solía ir. La calle estaba llena de vida, pero Mariana sentía que cada paso era un viaje por un laberinto de recuerdos. Al entrar al bar, un olor familiar a comida casera y risas resonó en el ambiente.
Un camarero anciano los reconoció de inmediato. «Eduardo, ¿eres tú?», preguntó el camarero con un brillo en los ojos. Mariana miró a Diego sorprendida. «No, señor, soy su hijo Diego. Estamos tratando de descubrir más sobre su pasado», respondió el niño con una mezcla de esperanza y tristeza. «Ah, Eduardo. Era un joven lleno de vida. Recuerdo todas las noches que venía aquí con don Alejandro. Siempre hablaban sobre sus sueños. Pero hubo una noche. Algo cambió», dijo el camarero, mirando hacia abajo como si pesara sus palabras. «¿Sabes qué pasó?», preguntó Mariana, su corazón acelerando. «Solo sé que hubo una pelea, algo sobre amor, celos y promesas rotas. Eduardo salió furioso y nunca volvió. Don Alejandro quedó devastado», reveló el camarero con un profundo suspiro. «Pero siempre amó a Eduardo. Eso puedo garantizarlo». Diego sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Lo que podría haber sido una amistad vibrante se había transformado en un mar de dolor. «Gracias, señor. Necesitamos seguir adelante», dijo el niño, decidido. «Esperen», gritó el camarero corriendo hacia ellos. «Eduardo solía ir a un santuario en las montañas. Siempre decía que allí encontraba paz. Tal vez deberían ir allí». Mariana y Diego intercambiaron miradas, la idea del santuario formándose en sus mentes como un faro de esperanza. «Vamos, Diego, necesitamos descubrir más», dijo Mariana, decidida. Juntos dejaron el bar, listos para enfrentar el próximo paso en su búsqueda de la verdad. Diego sostenía la carta escrita por su padre, Eduardo, en sus pequeñas manos temblorosas. La letra era elegante, pero el contenido estaba cargado de emociones que parecían desbordarse de las páginas. Mariana, a su lado, observaba a su hijo, su corazón dividido entre la preocupación y la esperanza. Estaban a punto de confrontar a don Alejandro, y la expectativa era palpable. «¿Crees que querrá escuchar lo que tenemos que decir?», preguntó Mariana, su voz un susurro nervioso. Diego, mirando fijamente la puerta de la mansión de don Alejandro, respondió con firmeza. «Él necesita escuchar, mamá. Esta carta puede cambiarlo todo». Con un asentimiento vacilante, Mariana se preparó para tocar el timbre. El sonido resonó en el silencio que envolvía la gran casa, como si la propia mansión estuviera conteniendo la respiración. Después de algunos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a don Alejandro, con su mirada triste y cansada. Sus ojos se iluminaron brevemente al ver a Diego, pero pronto se oscurecieron de nuevo. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó don Alejandro, con la voz baja y cargada de dolor. Diego, sin dudarlo, dio un paso al frente. La determinación en su mirada hizo que don Alejandro se sintiera momentáneamente atrapado en los recuerdos que lo atormentaban. «Hemos encontrado algo importante, don Alejandro», comenzó Diego, su voz firme. «Una carta que mi padre escribió para usted antes de desaparecer». El viejo millonario frunció el ceño, su semblante transformándose en una mezcla de curiosidad y aprensión. Mariana, al percibir la vacilación de él, decidió intervenir. «Necesitamos que escuches, don Alejandro. Es sobre tu pasado, sobre Eduardo. Él aún vive en ti, incluso si no te das cuenta». Don Alejandro miró a Mariana, la expresión en su rostro revelando la lucha interna entre el dolor y la esperanza. Los invitó a entrar, y la atmósfera de la sala estaba cargada de una nostalgia pesada, casi palpable. Las memorias de un amor perdido flotaban en el aire, y la vida que antes había estado llena de promesas ahora parecía un eco distante. Diego, con la carta en manos, respiró hondo. Sabía que ese momento era crucial. Con la voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Lo que sucedió entre nosotros fue doloroso
y durante mucho tiempo me culpé por todo. Pero quiero que sepas que tú siempre fuiste el amor de mi vida. Las palabras de Eduardo resonaron en la sala, y la emoción creció con cada frase. Don Alejandro cerró los ojos por un momento, permitiendo que las memorias invadieran su mente. Las risas, los sueños, la pasión que compartieron, todo parecía tan vivo, tan cercano. Yo no sabía que él aún pensaba en mí, murmuró don Alejandro, la voz entrecortada. Él te amaba, dijo Diego. La sinceridad en su tono era innegable. Quería que supieras que el dolor que sintieron no debería haberlos separado. Mariana, observando la transformación en el rostro de don Alejandro, sintió su propio corazón apretarse. El viejo hombre delante de ella comenzaba a despojarse de sus defensas, revelando a un ser humano vulnerable y lleno de arrepentimientos. Yo pensé que lo mejor era dejarlo ir, dijo don Alejandro, sus palabras entrecortadas por un llanto contenido. Pero no puedo seguir viviendo con esto. El dolor fue inmenso y yo me alejé para no herir a nadie. Diego se acercó, colocando la mano en el brazo de don Alejandro, en un intento de consuelo. Queremos que sepas que ya no hay motivos para culparte. Es hora de enfrentar el pasado y buscar la verdad, dijo el chico, su voz llena de esperanza. Don Alejandro miró al niño y por primera vez en mucho tiempo vio un rayo de luz en medio de la oscuridad que rodeaba su vida. Sintió que quizás, solo quizás, había una oportunidad de sanar el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Gracias por traerme esto, dijo, la voz más firme, pero aún cargada de emoción. No sé qué haré a continuación, pero sé que necesito enfrentar esto. La sala estaba llena de un silencio repleto de significados no dichos, y la conexión entre los tres comenzó a formarse, tejida por amor, dolor y la esperanza de un nuevo comienzo. Diego, Mariana y don Alejandro estaban sentados en un pequeño jardín en la parte trasera de la mansión, donde la suave brisa traía consigo el perfume de las flores que comenzaban a marchitarse al atardecer. El sol, en un espectáculo de colores cálidos, iluminaba los rostros de los tres, pero las sombras del dolor y del arrepentimiento flotaban en el aire. Diego sostenía la carta que había leído en voz alta, sus palabras aún reverberando en sus mentes. Don Alejandro miraba al suelo, sus ojos húmedos, perdidos en recuerdos que lo atormentaban desde hacía décadas. Yo no sabía que Eduardo aún pensaba en mí, murmuró don Alejandro, su voz casi un susurro. Tomó una respiración profunda, intentando encontrar valor en las memorias que lo rodeaban. Pensé que el tiempo había borrado todo, que yo había borrado todo. Mariana, conmovida por la sinceridad del anciano millonario, no pudo evitar sentir una ola de compasión. Él siempre te amó, Alejandro. La decisión de alejarte no fue fácil para ti, lo entiendo ahora, pero necesitas saber que él aún tenía esperanzas. Quería que supieras que siempre fuiste importante para él. Don Alejandro levantó la mirada, ahora llena de lágrimas. Yo me dejé llevar por el orgullo y el dolor. La última vez que hablamos, lo único que hice fue herir sus sentimientos. No supe cómo manejar la pérdida y me alejé de todo y de todos, incluso de él. Miró a Diego, cuya presencia iluminaba ese momento sombrío. No quería que tú también sintieras ese dolor, chico. Diego, que hasta entonces había escuchado en silencio, decidió intervenir. Pero estamos aquí ahora, don Alejandro. No necesitas cargar con este peso solo. Podemos enfrentar esto juntos. Tú y mi mamá tienen tanto que compartir. Eduardo quisiera que ustedes se reconciliaran. Don Alejandro sonrió con tristeza, la idea de una reconciliación pareciendo distante, pero al mismo tiempo reconfortante. Tienes razón, Diego.
He pasado tanto tiempo escondiéndome en las sombras del pasado que no me di cuenta de que podría haber una luz al final de este túnel. Aún lo amo, y esta carta me hizo comprender que el dolor nunca desapareció, sino que se transformó en un recuerdo constante. Mariana, con una mirada intensa, se acercó a don Alejandro. Si aún lo amas, ¿por qué no te permites sentir eso? El amor no debe ser una fuente de dolor, sino una fuerza que nos une. Eduardo puede que no esté aquí físicamente, pero su espíritu vive en los buenos recuerdos y en las historias que compartimos. Él merece que lo recuerdes con cariño. Don Alejandro asintió, el corazón apretado, pero ahora lleno de esperanza. Me gustaría hacer algo por él, algo que honre lo que tuvimos. No quiero que esta relación muera en las sombras del dolor. Quiero que nuestra historia sea recordada, que nuestro amor sea celebrado. «Podemos hacer eso juntos», dijo Diego con un brillo en los ojos. «Vamos a crear un memorial para usted y para Eduardo, un lugar donde podamos recordarlo, donde podamos hablar de él y donde podamos celebrar el amor que ustedes compartieron». Los ojos de don Alejandro se iluminaron. ¿Realmente harías eso por mí? ¿Por él? La emoción desbordaba en su voz y sintió un calor revitalizante expandirse por su pecho. «Sí, hagámoslo juntos», respondió Diego con determinación. Mariana, conmovida por la sinceridad de su hijo y por la vulnerabilidad de don Alejandro, sintió que finalmente un ciclo de dolor comenzaba a cerrarse. Don Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. «Gracias, Diego. Gracias, Mariana. Siento que juntos podemos sanar las heridas que el tiempo nos causó». Se levantó, mirando a ambos con gratitud. «Vamos a hacer esto. Vamos a honrar a Eduardo y al mismo tiempo a reiniciar nuestras vidas, llenas de amor y de recuerdos». Y así, bajo la suave luz del atardecer, los tres formaron un lazo más fuerte. El dolor del pasado no desaparecería, pero ahora había esperanza, había amor, había un nuevo comienzo. La ceremonia del memorial estuvo marcada por una luz suave y dorada que bañaba el jardín de la mansión de don Alejandro. Flores blancas y amarillas, elegidas cuidadosamente por Mariana y Diego, adornaban el espacio, creando una atmósfera de reverencia y celebración. Amigos y familiares de Eduardo comenzaron a llegar, cada uno trayendo consigo historias y recuerdos que calentaban el corazón. Mariana, con los ojos humedecidos, observaba los rostros conocidos que aparecían entre las flores. Recordaba cada risa, cada momento compartido y sentía una mezcla de tristeza y gratitud. «Es hermoso ver a tantas personas que lo amaban», le dijo a Diego, que estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. «Él siempre hizo lo mejor por todos nosotros, mamá», respondió Diego, mirando a su alrededor con una sonrisa tímida. «Y ahora todos están aquí por él». Don Alejandro, que estaba un poco alejado, observaba la escena con una mezcla de dolor y alivio. Se acercó a Mariana y Diego, respirando hondo antes de hablar. «Creo que Eduardo estaría feliz de ver todo esto. Siempre fue el corazón de nuestra familia», dijo, con la voz entrecortada. «Fue todo eso y más», respondió Mariana, sintiendo un nudo en el pecho. «Debemos honrarlo de la mejor manera posible». El momento de compartir recuerdos llegó. Un viejo amigo de Eduardo, Carlos, tomó la palabra primero. Con la voz temblorosa, comenzó a contar una historia sobre un viaje que hicieron juntos a la playa. «Recuerdo cómo a Eduardo le encantaba nadar al amanecer. Decía que el mar era su manera de conectarse con la vida», dijo Carlos riendo entre lágrimas. «Siempre me decía, la vida es como una ola, debemos aprender a surfear». Las risas y las lágrimas se entrelazaron mientras más personas se levantaban para compartir sus recuerdos. Eduardo tenía una manera especial de hacer que todos se sintieran importantes.
comentó Ana, una amiga de toda la vida. Siempre recordaba el cumpleaños de cada uno de nosotros, incluso de aquellos que no veíamos desde hacía años. Diego, emocionado, miraba a don Alejandro, que ahora tenía los ojos cerrados, absorbiendo cada palabra. La conexión entre ellos se volvía más fuerte con cada historia contada, y Diego sentía una extraña felicidad al saber que su padre había sido tan amado. Cuando llegó su turno de hablar, Diego dudó por un momento, pero la mirada alentadora de Mariana y don Alejandro lo animaron. Se levantó, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza del amor que lo rodeaba. «Mi padre fue un hombre increíble», comenzó, con la voz un poco temblorosa. «Siempre hablaba sobre la amistad y el amor. Nunca lo conocí tanto como me hubiera gustado, pero ahora, al escuchar todas estas historias, siento que lo conozco un poco más. Gracias a todos por compartir estos recuerdos». Un silencio respetuoso se apoderó del grupo, y las palabras de Diego tocaron el corazón de todos. Don Alejandro sintió un nudo en la garganta, admirando la valentía del chico. «Eduardo estaría orgulloso de ti, Diego», susurró, colocando la mano en el hombro del niño. «Te amaba más de lo que puedes imaginar». La ceremonia continuó con más historias, y al final todos se reunieron alrededor de un gran cuadro donde una foto de Eduardo estaba en el centro. Mariana, con los ojos brillando, dijo: «Siempre lo recordaremos así, con amor y alegría». Las personas comenzaron a abrazarse, formando un lazo de solidaridad y cariño. Diego observó aquel momento y sintió un calor en el pecho. Se daba cuenta de que, a pesar del dolor de la pérdida, había un amor inmenso que los unía y que Eduardo aún vivía en los recuerdos compartidos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, don Alejandro, Mariana y Diego se entremiraron, entendiendo que, a partir de aquella ceremonia, una nueva fase había comenzado. La vida continuaba, y estaban listos para enfrentarla juntos, fortalecidos por el amor que los conectaba. Don Alejandro estaba sentado en su terraza, mirando el horizonte mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos vibrantes de naranja y rosa. Diego y Mariana estaban allí, a su lado, en un silencio cómodo, disfrutando de la compañía mutua después de la emotiva ceremonia en homenaje a Eduardo. La atmósfera era de renovación, pero también de un profundo entendimiento sobre los lazos que los unían. «Yo no sé cómo decir esto», comenzó don Alejandro con la voz temblorosa. Miró a Diego, que estaba sentado frente a él, con la expresión curiosa y un poco preocupada. «Pero hay algo que necesito compartir contigo, Diego, algo que siempre ha sido difícil para mí». Diego, intrigado, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de expectativa. «¿Qué es, don Alejandro? Puedes decírmelo. Estamos juntos ahora recordando a mi padre. Lo que sea que tengas que decir, quiero saber». Mariana, a su lado, sintió que su corazón se aceleraba. La conversación tomaba un rumbo que podría cambiarlo todo. «Alejandro, no tienes que sentirte presionado», dijo suavemente. «Si no es el momento adecuado». «No, es hora», interrumpió don Alejandro, con la determinación creciendo dentro de él. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. «Eduardo me dejó una herencia. Él hizo planes para ti, Diego». Los ojos de Diego se ampliaron y su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. «¿Herencia? ¿Qué quieres decir? No sabía que mi padre había dejado algo». La emoción se mezclaba con una pizca de confusión. Don Alejandro miró al suelo por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Eduardo siempre soñó con dejarte algo que pudiera ayudarte a tener una vida mejor. Tenía la intención de dejarte su parte de la fortuna que había acumulado antes de que todo sucediera. Yo fui el responsable de cuidar eso, pero
Me alejé y dejé que el pasado me consumiera. Mariana, ahora atenta, sintió que había algo más profundo en juego. ¿Quieres decir que hay una fortuna que le pertenece a Diego?, preguntó, casi sin creerlo. Sí, confirmó don Alejandro con la voz más firme ahora. Eduardo y yo éramos muy cercanos. Cuando decidió partir, hizo un testamento. La fortuna que acumuló durante su vida debería ser dejada para ti, Diego, como un legado del amor que él tenía por ti y por la vida que soñó. Diego movió la cabeza, aún intentando procesar la revelación. Pero, ¿por qué nunca se habló de esto? No sabía que mi padre había hecho algo así. Porque yo no supe cómo lidiar con la culpa, dijo don Alejandro. Me alejé y dejé que el tiempo pasara sin hacer nada. Pero ahora, contigo aquí, veo que es hora de corregir los errores del pasado. Un silencio se instaló entre ellos, mientras las palabras de don Alejandro resonaban en el aire. Diego estaba en shock, pero también una sensación de esperanza comenzaba a brillar dentro de él. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con la voz firme, revelando la determinación que estaba creciendo. ¿Podemos hacer algo juntos para honrar a mi padre y todo lo que hizo por mí? Sí, Diego. Juntos podemos hacer esto, respondió don Alejandro con emoción en la voz. Vamos a descubrir cómo honrar su legado y usar esta fortuna para construir algo de lo que él se sentiría orgulloso. Podemos crear una fundación en nombre de Eduardo, ayudando a otras niñas y niños y a sus familias, así como tú y tu mamá. Mariana miró a los dos, sintiendo una ola de orgullo y amor por esos hombres que ahora estaban tan entrelazados en sus vidas. Eso sería increíble. Eduardo siempre quiso ayudar a las personas. Él se sentiría tan feliz de ver esto. Y yo también, añadió Diego, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Quiero que la gente sepa quién fue realmente mi papá. Debe ser recordado por las cosas buenas, no por lo que sucedió. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un cálido dorado, los tres se unieron en un abrazo conmovedor. Era un momento de unión, de sanar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Sabían que, a pesar del dolor que habían enfrentado, estaban listos para seguir adelante juntos, formando una nueva familia que honraría la memoria de Eduardo y celebraría el amor que los unía. Y así, bajo ese cielo deslumbrante, don Alejandro, Mariana y Diego comenzaron a planear un nuevo capítulo de sus vidas, un capítulo lleno de amor, sanación y nuevas oportunidades. El destino los había unido, y juntos estaban listos para escribir una nueva historia.